Muchachos, buenas noches. Gusto saludarlos, estimados aprendices. Profe Daniela, un gusto tenerla nuevamente por acá. Hoy, 2 de julio, para continuar con la segunda sesión de transversalidad de comunicaciones con la profe Daniela Ceballos. Profe, bienvenida y la sesión es toda suya. Por acá estaré atento a cualquier duda o inquietud que se presente. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Muchísimas gracias a usted. Listo. Muchachos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por asistir a este nuevo encuentro, que ese es el segundo y último encuentro que tenemos de esta competencia transversal en comunicación. Los saludo, les doy la bienvenida. Gracias por sacar el tiempo para estar acá. Me presento para los que de pronto no me conocen. Mi nombre es Daniela Ceballos y soy la instructora, como el profe Farley ya lo dijo, de la competencia transversal de comunicación. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Ustedes, por favor, me cuentan si me están escuchando bien, si están también viendo en este momento la presentación en pantalla bien para que demos inicio. Bueno, creo que todo bien, ¿cierto? Bueno, muchachos, listo. Entonces vamos a orientar la evidencia 2. Perdón, perdónenme que abrí la presentación que no era, me disculpo. La evidencia 1 de la competencia transversal de comunicación, recordándoles que la sesión pasada orientamos la evidencia 2, que se llamaba informe de creación de contenidos comunicativos. Ahí les recuerdo pues que esa evidencia está pendiente. Lo ideal era que lo enviaran, ojalá pues antes de la sesión de hoy, para que tuvieran pues como este resto de semana para hacer esta segunda evidencia. Sin embargo, estas evidencias van a estar abiertas ambas hasta el 8 de julio. Pues para que sepan, el 8 de julio deben estar estas dos evidencias. La segunda, que se llama informe de creación de contenidos comunicativos, en donde ustedes debían hacer una presentación siguiendo una estructura sobre un discurso relacionado con el programa o sobre el proyecto que ustedes están haciendo de desarrollo de software. Y ya vamos hoy a orientar la evidencia 1, que se llama video de la comunicación como expresión humana. Entonces, recordándoles la fase, pues que estamos en la fase 2, planeación, actividad de proyecto 4, guía de aprendizaje 4, ahí van a encontrar las dos evidencias de comunicación y pues que sepan que esta última evidencia iría desde hoy hasta el 8 de julio, pero como les acabo de mencionar, hasta el 8 de julio van a estar abiertas las dos evidencias para que por favor los que no han enviado la evidencia que orientamos la sesión pasada, informe de creación de contenidos comunicativos, lo hagan hasta esa fecha junto con esta evidencia de video. Les voy a mostrar por acá, muchachos, para que quede en la grabación nuevamente, que pues acá en fase 2, planeación, actividad de proyecto 4, van a encontrar pues varias carpetas. Una de ellas es material de formación. Ahí van a encontrar 4 documentos, 4 PDFs que también pueden consultar, además de lo que vamos a ver hoy, la presentación que vamos a ver hoy. Ahí van a encontrar estos 4 PDFs: comunicación oral escrita, comunicándonos, y comunicación oral escrita, argumentación. Serían los de esta sesión, perdón, y comunicación oral escrita, relacionando, y comunicación oral escrita escribiendo, serían los documentos relacionados con la evidencia que orientamos la sesión pasada. Ahí en la guía de aprendizaje 04, miren acá esta carpeta. Lo voy a subir un poquito. También pues encuentran todas las actividades y ahí ustedes deben buscar la actividad, mírenla acá, video de la comunicación como expresión humana, y la pasada, que se llama informe de creación de contenidos comunicativos. Entonces, listo, muchachos, eso sería todo. Ya les hablé sobre el material de formación y ya entonces procedo a compartirles la agenda. Bueno, vamos a realizar una actividad de reflexión inicial
vamos a hablar de algo que se llama la regla del 7-38-55. Vamos a hablar también sobre elementos de la comunicación verbal y no verbal, y cómo eso puede ser utilizado en la exposición, en una presentación, en una charla, que en la sesión pasada hablamos un poco de eso, pero más enfocados como a estructurar el mensaje, y aquí es ya como para entregarlo a una audiencia, ¿cierto? Vamos a hablar de cómo prepararse antes de esa charla o presentación. Vamos a ver unas herramientas para hacer el video, que sería la evidencia, y vamos a finalizar con el espacio de dudas e inquietudes. Entonces, muchachos, para la reflexión inicial, me gustaría que me contaran, cuando, por ejemplo, ustedes están hablando, pues o les están hablando, si alguien quiere compartir, ustedes qué miran más, la expresión verbal, es decir, lo que la persona dice, o miran más la expresión no verbal. Si alguien quiere compartir, ¿qué piensan que es más importante en la comunicación? ¿Lo que se dice o lo que la persona expresa con su rostro, con el cuerpo? Que haya coherencia entre lo que está diciendo, que por ejemplo siente o piensa, y su expresión. No sé si alguien me quiere compartir algo. Ambas, profe, ambas son muy importantes. Listo, Jessy, muchas gracias. Bueno. Primero, primero la no verbal y después sí el mensaje. Primero la no verbal y luego el mensaje. Listo. Entonces, muchísimas gracias a los dos que participaron. Yo les voy a mostrar como algunas cosas y ustedes me van a decir luego en qué tipo de comunicación pues como que creen más o les da más confianza. Por ejemplo, si yo les digo, no quiero, estoy bien. Sí, te creo. Me alegra verte. No sé qué notaron, pues yo, perdona ahí la actuación, yo no soy muy buena actriz, pero digamos que en eso que yo les dije, que yo les acabo de mostrar, les pareció que había coherencia entre lo que yo decía y mi expresión, y a qué le creyeron más, a lo que yo decía o a lo que yo expresaba con los gestos de mi cara. ¿O qué sintieron con respecto a los gestos? A lo que expresabas. O sea, lo que decía. A los gestos, y alguien me dijo que a lo que decía. ¿Cierto? Bueno, muchachos, entonces sí, eso que ustedes acabaron de ver, digamos que ya está un poco documentado digamos, en la ciencia. Un señor, un psicólogo estadounidense que se llama Albert Mehrabian, perdón. Él ya murió, pero digamos que era un psicólogo que era muy reconocido por sus investigaciones sobre comunicación no verbal y expresión emocional, ¿cierto? Nosotros en la sesión pasada hablamos mucho de la importancia de la emoción a la hora de estructurar un mensaje, ¿cierto? Y digamos que esto a veces está debatido, pero yo siento que sí tiene mucha realidad. Digamos que aquí el porcentaje de pronto no es completamente exacto, pero lo que este señor, de acuerdo a las investigaciones que hizo, se dio cuenta es que cuando hay disparidad, es decir, entre el lenguaje verbal y no verbal, es decir, que decimos una cosa, pero nuestro lenguaje no verbal no la apoya o hay como una incoherencia, ¿cierto? En ese momento, en esos momentos, digamos que el contenido verbal, es decir, lo que decimos es lo menos importante, ¿cierto? Porque cuando hay esa disparidad, entre el 55% que decimos va a depender del lenguaje corporal, es decir, gestos, expresiones faciales y postura. Y un 38% depende del tono de la voz, la velocidad y el ritmo, ¿cierto? Entonces, si yo digo algo, si yo digo que estoy agradecido, pero lo digo frunciendo el ceño, gritando, digamos que eso
no va a tener sentido y la gente siempre va a tender a tomar como algo más veraz y confiable eso que nosotros expresamos con nuestro cuerpo, con nuestra postura corporal, nuestras expresiones faciales y el tono de nuestra voz. Entonces, digamos que el lenguaje, esos matices del lenguaje verbal, como el tono y el lenguaje corporal, que son los gestos y nuestra postura y nuestras expresiones faciales, son importantísimos a la hora de comunicar. Entonces, miren todo el peso que tiene en la comunicación el lenguaje no verbal, ¿cierto? ¿Y eso por qué pasa? Porque, pues eso, algunos científicos dicen que nosotros en términos evolutivos estamos programados, nosotros antes de que surgieran las palabras, ¿cierto? Y que pudiéramos expresarnos verbalmente y logramos construir el lenguaje, pues dicen que el cerebro empezó a entenderlos como por su lenguaje corporal y los gestos. Digamos que esa fue nuestra primera forma de comunicarnos. Entonces hace mucho sentido que nosotros le prestemos tanta atención a eso. Y porque para nosotros es como un indicador el lenguaje no verbal de si la persona nos genera confianza, si es una amenaza, si su mensaje es creíble o no. Entonces, bueno, es algo en lo que nos fijamos mucho. Entonces, para cerrar esta reflexión, quiero que tengamos en cuenta, como para iniciar pues como con todo el contenido, que comunicar no es solo hablar, ¿cierto? Es importante estructurar el mensaje, de eso ya hablamos en la sesión pasada, ¿cierto? Es importante conocer el tema, tener, pues, estructurar nuestras ideas y argumentos, pero también es escuchar con los ojos. Miren que ustedes, cuando están hablando con alguien, ustedes también están mirando cómo se está expresando esa persona, qué gesto se está haciendo, para ustedes identificar emocionalmente esa persona cómo está, para identificar si es una persona confiable, si representa algún tipo de amenaza. Entonces, también es muy importante y también comunicar, es decir, con el cuerpo. Es decir, que nuestro lenguaje verbal y no verbal siempre debe estar acompañado, ¿cierto? Y cuando yo estoy diciendo algo que no es verdad, algo que me genera inseguridad o lo que sea, eso siempre, de alguna u otra manera, se va a demostrar con nuestro lenguaje no verbal. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que no es solo lo que dices, ¿cierto? Sino también es cómo lo dices. El cómo en la comunicación es extremadamente importante. Tú puedes decir algo muy lindo, pero si no lo dices de la manera adecuada, pues no lo van a recibir de pronto como un mensaje positivo. Y puedes decir algo que no sea tan lindo, pero si los dices de una manera adecuada, pues lo van a recibir mucho mejor. Entonces, bueno, esto como para mostrarles la importancia de los dos lenguajes, porque los dos son muy importantes, pero que a veces no miramos tanto ese lenguaje no verbal y a veces no somos conscientes de que deben ir acompañados. Y ahí me remonto a algo que yo les decía, que les hablaba como de las características de un buen orador, que era el tema de la autenticidad, ¿cierto? Por eso es muy importante que lo que yo esté hablando, pues, sea auténtico y de esa manera, pues, va a ser creíble para los demás. Bueno, muchachos, entonces, ya dicho todo eso, vamos a ver entonces cuáles son los elementos de la comunicación verbal. Vamos a ver unos ejercicios prácticos para eso, elementos de la comunicación no verbal y también unos ejercicios prácticos para eso. Y todo eso va a ir encaminado, debe ir aplicado al desarrollo de la evidencia, que ya pues posteriormente vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, muchachos, ¿qué es el contenido verbal? El contenido verbal es lo que ustedes están escuchando en este momento, que yo estoy diciendo, ¿cierto? Son las palabras, el mensaje literal, es la estructura del discurso, es lo que se dice, ¿cierto? Eso lo vimos la sesión pasada. Recuerden que
ustedes debían estructurar un mensaje en una presentación siguiendo una secuencia, ¿cierto? Que tenía cinco pasos, o pues les di como opciones también: introducción, argumentos y conclusión. Debían estructurar como ese mensaje, ¿cierto? Utilizar la secuencia motivada de Monroe, que esa la vimos la sesión pasada. Y esa misma comunicación no verbal también tiene unos elementos paraverbales, es decir, el cómo se dice, ¿cierto? Cómo se dice lo que estoy diciendo. Y ahí tenemos como varias cosas que tenemos que tener en consideración para comunicarnos de una mejor manera, de una manera más asertiva, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando del tono, que es como la intención emocional. Ustedes por mi tono pueden, no sé, asumir cómo les estoy yo entregando este mensaje, si estoy aburrida, si estoy cansada, si es un tema que me apasiona, si no me apasiona, ¿cierto? Ustedes de mi tono están como sacando unas conclusiones. Y también a partir de mi tono, ustedes o se aburren y se desconectan, ¿cierto? O de pronto pues se enganchan con el mensaje. Eso es muy importante y es como la intención emocional de mi discurso. Entonces, pues, aquí podríamos hablar de un tono afectivo, irónico, distante, y bueno, ya como el adjetivo que ustedes le quieran poner, ¿cierto? También como qué emoción despierta cuando esa persona me habla y me comunica sobre ese tema. La entonación es la melodía de la voz, si es pregunta, si es afirmación, si es sorpresa. El volumen es la intensidad o fuerza de la voz, también muy importante cuando yo voy a hacer una presentación, ¿cierto? Para que las personas me escuchen, para que también no se aburran, perdón. Velocidad y ritmo, es decir, las pausas que hacemos entre una idea y otra, la fluidez con la que yo hablo y conecto mis ideas, si acelero, si voy un poco más lento. Y es bueno también jugar con esa velocidad y ritmo, porque todo eso hace que las personas pues conecten más y no se aburran, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, les estuviera hablando con un tono y una entonación así, por ejemplo, hablándoles muy bajo o con un volumen también muy bajo, siempre con el mismo tono de voz, ustedes se aburrirían. Entonces, eso es muy importante. Y la dicción y la articulación es básicamente la claridad de la pronunciación de mis palabras para que el mensaje se pueda entender, ¿cierto? Listo, entonces eso por el lado de los elementos de la comunicación verbal. ¿Qué ejercicios prácticos puedo hacer yo para fortalecer la comunicación verbal? Entonces, para fortalecer ese contenido verbal, el que se dice, nuevamente, eso lo hablamos la clase pasada. Ahí es muy importante preparar el discurso, escoger el tema, las palabras y la estructura que yo voy a utilizar para ese mensaje. Es decir, esa es toda la parte previa a comunicar ese tema, ¿cierto? Toda la investigación y la preparación pues de mi discurso y la estructura. Y para esos elementos paraverbales, ¿qué puedo hacer yo para mejorarlos? ¿Qué es el cómo se dice? Entonces, para el tema del tono, por ejemplo, algo que podríamos hacer es algo que se conoce como lectura emocional, ¿cierto? Que es leer un texto expresando distintas emociones. Por ejemplo, alegría, tristeza, enojo, entusiasmo. Es algo que nos ayudaría como a mejorar ese tono, y lo podríamos practicar en el tono que nosotros queremos mejorar, comunicar a nuestra audiencia. Entonación, velocidad y volumen. Grabar un mensaje hablado puede ser como
pues como grabar una nota de voz y mirar si estás hablando demasiado rápido, demasiado despacio, ver si realizas cambios en el volumen, es decir, alto y más bajo, que es algo que está bien hacer, como esos cambios de volumen, es algo que de pronto puede despertar a las personas y se están como desconectando. Y también trabajar en equilibrar el ritmo y las pausas. Cuando hago un silencio, cuando, cómo está mi ritmo, si de pronto está muy lento, hay demasiados silencios y pausas muy largas, ver todo eso. Entonces aquí podríamos grabar un mensaje hablado, ¿cierto? Y para la dicción y articulación, algo también que nos sirve, si es algo que debemos mejorar, de pronto no pronunciamos muy bien, nos cuesta como, sí, pronunciar bien, y eso también puede pasar por los nervios. Algo que podríamos hacer es exagerar la pronunciación de las palabras, ¿cierto? Especialmente las que a mí me parezcan difíciles. Si yo tengo alguna palabra en ese mensaje, en ese discurso que voy a comunicar que me parece difícil, puedo como ensayarla exagerando la pronunciación. Y la otra cosa que podemos hacer es practicar, por ejemplo, con trabalenguas. Si tengo problemas de dicción y articulación, es decir, para pronunciar bien las palabras y que se me entiendan, este ejercicio pues me puede ayudar mucho. Y son cosas que podemos hacer para ir mejorando estos aspectos. Listo, muchachos, entonces, ¿cuáles son los elementos de la comunicación no verbal? Ahí estamos hablando entonces de los movimientos del cuerpo, ¿cierto? Que sería el primer elemento. Postura y gestos, ¿cierto? Posición corporal, es decir, cómo me paro yo. Si tengo una posición erguida, si tengo pues si estoy como encorvado y mirando hacia abajo, todo eso va a comunicar, ¿cierto? Y ya vimos la importancia de que no solamente es lo que digo, sino cómo lo digo, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una presentación en un espacio académico, laboral, pues debemos cuidar nuestra posición corporal, cómo nos paramos, no mirar hacia el piso. Digamos que no es que si somos tímidos, no es que tengamos que fingir ni ser los más expresivos, pero sí por lo menos que se nos vea seguro, ¿cierto? Las manos, que son también muy importantes cuando vamos a comunicar un mensaje. Y todos los movimientos que yo hago con mi cuerpo que acompañan o contradicen el discurso, como lo vimos en la actividad inicial. Y las expresiones faciales, que también son fundamentales. Esto con el tono es lo que va a generar las expresiones faciales junto con el tono es lo que le va a dar más el tono emocional a mi mensaje, ¿cierto? Yo con el rostro es con la parte de mi cuerpo con la que yo más puedo reflejar mis emociones, ¿cierto? Como alegría, enojo, miedo, duda, todo eso pues va a reflejarse ahí y también es muy importante que entonces trabajemos en eso a la hora de nosotros comunicarnos, sea en nuestra vida cotidiana o también sea, por ejemplo, como lo estamos viendo en esta evidencia, en una presentación, charla o algún espacio que nosotros pues vamos a dar como un mensaje. Proxémica es el uso del espacio. Ahí estamos hablando de la distancia interpersonal, cercanía o lejanía, dependiendo del tipo de relación. Yo analizando, por ejemplo, la proxémica de las personas, es decir, qué tan cercanas hablan, qué tan lejanas hablan. Yo, por ejemplo, podría ir y pues intuir si es una relación íntima, personal, social, ¿cierto? Si son compañeros de trabajo, si simplemente conocidos. Y esto es lo que nos va a mostrar el nivel de confianza, como acabamos de ver, y por ejemplo, si hay poder o conflicto. Yo, dependiendo de qué tan lejos o cerca me haga de alguien, si por ejemplo, no sé, ustedes pueden estar lejos, pero ustedes saben cuando dos personas van a pelear, por ejemplo, por como así no escuchen lo que están diciendo, pero ustedes, no sé, si a alguien se le acerca mucho y trata de estar como más
como volverse más alto que la persona y hace ciertos movimientos, pues ustedes, así no escuchen nada, pues van a saber que se trata como de un conflicto. Entonces, es otro aspecto de la comunicación no verbal. El aspecto personal es la apariencia y presentación, eso también está comunicando cómo nos vestimos, qué tipo de ropa usamos, nuestro cuidado personal, cómo, pues, cómo nos vemos, ¿cierto? Todo eso está comunicando. Y digamos que en el caso de, no sé, alguna presentación, alguna charla, pues digamos que esto también es un aspecto, la vestimenta, lo que voy a usar para hacerlo, pues también va a comunicar, ¿cierto? Como mi intención, cómo soy yo, si hay respetos, también va a depender del contexto, ¿cierto? En qué contexto me estoy moviendo. Por ejemplo, ustedes para esta actividad, no, pues sería bueno que, por ejemplo, no hicieran un video, sobre todo los hombres, sin camisa, ¿cierto? Pues con una camiseta, pero eso a veces lo hacemos y decimos que pues es normal, pero digamos que eso está comunicando cosas. Incluso algunas personas lo podrían como ver como, no sé, como falta de interés, como no se avistió adecuadamente para la ocasión, por ejemplo. Eso no quiere decir que se tengan que poner pues como cachaco y corbata, pero sí como digamos que es algo que también va a comunicar y es una realidad. Y el contacto visual y la dirección en la mirada es también algo muy importante que va a indicar atención, conexión, es decir, si yo miro a los ojos y si, por ejemplo, estoy dando un mensaje y miro a la cámara, eso va a comunicar una cosa, mientras si yo, por ejemplo, estoy dando un mensaje, pero no estoy mirando a la persona o estoy mirando para otro lado, no estoy mirando a la cámara en caso de que sea algo online, pues también va a comunicar otras cosas, como por ejemplo, desinterés o evasión, ¿cierto? O, por ejemplo, cosas como también timidez. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer esos ejercicios, esa comunicación no verbal, ¿cierto? Entonces, para mejorar como todos nuestros movimientos del cuerpo, podemos grabarnos y practicar hablar frente a un espejo, y ahí podemos observar, pues sí, grabar o hablar ante un espejo y observar los gestos que hacemos, cómo está nuestra postura, nuestros movimientos. Son cosas que podemos hacer para volvernos mejores, digamos, oradores, y de pronto alguna vez tenemos que hacer una presentación, son cosas que de verdad nos ayudan. Proxémica, uso del espacio, ¿cierto? Entonces ahí también igual frente al espejo podríamos practicar desplazamientos, cambios de postura, ver de pronto si los nervios hacen que nos empezamos a mover hacia adelante o hacia atrás, o como que algún tic en el pie. Todo eso pues como ser conscientes y practicar pues movimientos, digamos, como más naturales. Si, por ejemplo, la presentación o charla es en línea, como va a ser el caso de esta evidencia, es bueno que ensayemos el plano de la cámara, ¿cierto? Que de pronto no se nos recorte, no sé, parte de la cabeza, o que sea solamente la cabeza, sino por lo menos que se nos vean hasta los hombros, todo eso, y preferiblemente también que se puedan ver las manos para que genere más conexión también con las personas. Aspecto personal. ¿Qué podemos hacer? Simplemente escoger la vestimenta y accesorios que vamos a usar para esa presentación o charla de acuerdo al contexto, a quién vamos delante de quién vamos a hablar o a quién le vamos a presentar, ¿cierto? ¿Qué tipo de personas? Si es en un auditorio, si es en línea, ¿cierto? Pero digamos que eso es algo que debemos escoger antes de. Y para mejorar el tema del contacto visual, vamos a escoger puntos a los cuales podemos dirigir la mirada y sostenerla
unos segunditos sin que parezca incómodo. Igual también, por ejemplo, podríamos practicar eso grabando algo ante la cámara y mirándola y haciendo algunas como desviaciones para que no vaya a ser pues como que me quede como un robot mirando ante la cámara. Entonces, ese tipo de cosas, muchachos, van a permitirnos como empezar a soltarnos un poco en todo este tema de comunicar un mensaje, ¿cierto? Y listo, entonces, ya dicho todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esta evidencia? ¿Qué es la evidencia? Video de la comunicación como expresión humana. Vamos a retomar el tema y el discurso que ustedes planearon para la evidencia anterior que se llamaba Informe de Creación de Contenidos Comunicativos. Listo, vamos a retomar ese tema recordándoles que ese tema debe ser un tema acorde al programa de formación, ¿cierto? Yo les había dado como en la presentación anterior hay como un listado de temas que ustedes podían escoger. Puede ser cualquier tema relacionado con desarrollo de software o podían ustedes hablar del proyecto o la solución de software que ustedes están trabajando en el proyecto formativo que ustedes están haciendo. Entonces, listo, retoman ese tema y ya la evidencia como tal es elaborar un video en el que usted va a exponer ese tema o discurso que ya usted preparó teniendo en cuenta todo esto que acabamos de ver, ¿cierto? Practicando todo este tema de los elementos de la comunicación verbal y no verbal. Les voy a dar como dos opciones. Pueden hacer el video hablando directamente a la cámara del celular, ¿cierto? Ustedes se graban o también desde el computador, con la cámara del computador, ustedes se graban dando ese discurso que ustedes ya prepararon con la presentación y teniendo en cuenta lo que acabamos de ver. Esa es la opción 1. Si están trabajando varios, podrían hacerlo y simplemente montar como los recortes de video en un editor y mandarlo para que salgan varios. O la otra opción es utilizar un programa en el que usted pueda grabar la pantalla para presentar como sus apoyos visuales, es decir, la presentación o las diapositivas que usted ya creó, que también pueda grabar la cámara, es decir, que usted salga y que también se escuche su voz, ¿cierto? Esas son las dos opciones. Ustedes se pueden grabar o pedirle a alguien que los grabe dando ese discurso que ya previamente planeamos o grabar la pantalla con su presentación, su cámara para que usted se vea y también que permita como grabar la voz. Es decir, que el micrófono también esté ahí como que se escuche lo que usted está diciendo. Entonces, muchachos, para eso les recomiendo estas tres aplicaciones. Una de ellas se llama Loom, esta de acá. Es un programa bueno, yo les voy a mandar unos videotutoriales, eso no se los he compartido al grupo, ya apenas, y no se los subí a Sayuna, se me pasó, pero les voy a compartir unos videotutoriales de estos programas. Listo, se los mando al grupo y se los subo a Sayuna también, por donde les mostré que hay en la evidencia debajo del banner, les quedan como también el material. Entonces, Loom es un programa que les permite grabar la pantalla, sale la presentación, salen ustedes y se escucha la voz y ahí pueden hacer la presentación. Clipchamp también es otro editor que les permite hacer eso. Y el otro, pues el otro es como usar algo como Teams, Zoom o Meet, ¿cierto? Que también permite hacer esa grabación. O como les digo, simplemente se graban dando el discurso. Ya yo tengo la presentación en la evidencia y ya pues sería como el video de ustedes desarrollando esos argumentos a través de pues a través de la aplicación de su comunicación verbal y no verbal. Y nuevamente, muchachos, esta evidencia se puede hacer en equipo colaborativo. Si ya ustedes empezaron a hacer la evidencia anterior en equipo colaborativo, la pueden seguir de esa manera.
Entonces, muchachos, esa sería la evidencia que tenemos que hacer. Cuéntenme si queda claro, si tienen alguna duda, para ya como pasar a algunas recomendaciones que les quiero dar con respecto al tema de manejo de estrés, nervios, si tenemos que hacer algún tipo de presentación, no solamente para esta evidencia, sino como para la vida en general. Cuéntenme si queda claro pues como lo que tenemos que hacer. Si queda claro. Perdón, una preguntita, por favor. Sí, claro. Sí, buenas noches. Profe, una preguntita. ¿La duración del video debe ser mínimo de cuánto tiempo? Bueno, puede ser un video, la verdad no tengo mínimo, o sea, debe ser un video donde tú desarrolles pues una idea, digamos, con la estructura que vimos la sesión pasada, ¿cierto? Que tenga, que siga la secuencia motivada de Monroy, sí, esa, que tenía como 5 aspectos, o que tenga una introducción, un cuerpo, es decir, un desarrollo de argumentos, no sé, algunos aspectos de ese tema que ya tú vas a profundizar un poco y una conclusión. Que se desarrolle esa estructura completa, pero no hay un mínimo, y el video sería máximo de 3 minutos. Si hay máximo 3 minutos. ¿Queda claro? Ok, pero muchas gracias. Con mucho gusto. Muchachos, ¿alguna otra pregunta o queda claro la evidencia? ¿Tienen preguntas, dudas o queda claro lo que hay que hacer? Bueno, creo entonces que está claro. Listo. Bueno, muchachos, entonces, esto es como para la vida, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para canalizar los nervios antes de una presentación? Cuando tengamos que, no sé, alguna vez hacer una presentación sobre un proyecto, en nuestro trabajo, académico, lo que sea. La respiración es muy importante. Hay que respirar conscientemente y la respiración siempre nos va a ayudar a calmar nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Entonces hay un ejercicio que se llama respiraciones diafragmáticas, que incluso ni siquiera es cuando ustedes vayan a presentar algo, sino en general cuando estén como, no sé, tengan ansiedad, tengan nervios. Es muy bueno hacer esto, ¿cierto? Inhalar profundo por la nariz y exhalar lento por la boca. Es algo que nos calma. Cuando inhalo, inflo el estómago y cuando exhalo lo desinflo, y exhalar lento por boca o por nariz. Para los nervios a veces sirve más por la boca, pero pues se puede cualquiera de las dos. Y podemos hacer una inhalación de 4 segundos, retener 5, 7 segundos, lo que podamos, y exhalar en 8, exhalar más despacio. Y eso nos ayuda a calmar el sistema nervioso. Eso es algo que podemos hacer antes de una presentación o para manejar los nervios en cualquier contexto. Estirarse y moverse, ¿cierto? No sé, hacer ejercicios de hombros, de cuello, de brazos, saltar suavemente o sacudir el cuerpo ayuda también como a liberar tensión. Si, por ejemplo, sabemos que somos nerviosos y tenemos que hacer una presentación en público y eso nos da mucho estrés, evitar bebidas estimulantes como por ejemplo café. Ahí pues es preferible que tomemos como una bebida calmante o relajante, como por ejemplo un té de manzanilla, de cidrón, algo así. Estar hidratado, ¿cierto? También tomar agua nos ayuda. Y también nos sirve como practicar posturas donde nos sintamos como de pronto poderosos, que nos transmitan seguridad, porque la mente interpreta, o sea, lo que hace el cuerpo, la mente lo interpreta como real, ¿cierto? Eso ya está probado por la neurociencia y eso pues nos puede ayudar también un poquito como a sentirnos más seguros, por ejemplo, hacer posturas erguidas donde le digamos a nuestro cerebro que estamos bien, que estamos seguros con el cuerpo, así no lo sintamos, eso puede ayudar un poco. Y durante la presentación,
que vamos a hacer, es importante hacer pausas para respirar y pensar. Parar un momento no es un error. Puedo darme tiempo para, si veo que me estoy como exaltando un poquito, paro, respiro y continúo, ¿cierto? Eso lo podemos hacer durante la presentación como tal. También saber que los nervios son naturales, a muchísima gente le da algo de nervios hablar en público, es normal. Y también es como lo que nos decimos internamente de esos nervios. Por ejemplo, los nervios pueden demostrar que es algo que te importa, incluso a veces ayuda como, si me estoy sintiendo nerviosa, pues lo comunico, ¿cierto? Digo, ay, estoy nervioso, nerviosa, con humor y con sinceridad en una presentación, pues eso también puede ayudar. Focalizar en el mensaje, no, digamos que no pensar mucho en si lo voy a hacer bien, si lo voy a hacer mal, cómo me van a ver, qué van a pensar, aunque eso es normal que lo pensemos y lo sintamos, pero tratemos de enfocarnos en el mensaje y no tanto como en nosotros y en nuestro desempeño. Eso también nos ayuda de pronto a reducir un poquito el estrés y hacer contacto visual con personas receptivas, ¿cierto? Personas que de pronto me estén como mirando, estén asintiendo a lo que digo, y listo, muchachos, eso sería como tips para manejar los nervios para la vida en caso de que a ustedes les toque alguna vez hacer algún tipo de presentación y se sientan nerviosos. Y bueno, tener en cuenta todo esto que les acabo de compartir. Y bueno, esa sería, muchachos, la evidencia. Entonces, la idea es que ya tenemos 2 evidencias. La primera que orientamos, informe creación de contenidos comunicativos, donde ustedes debían presentar una presentación en la que ustedes desarrollaran un discurso acorde al programa y siguieran una estructura, que ya la vimos la sesión pasada, y esta donde ya van a expresar ese mensaje de manera pues como verbal y no verbal. Serían como esas 2 cositas. Aquí en la presentación, muchachos, está pues como mis datos. Si necesitan, si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo voy a estar ahí pues atenta y disponible. Y les quedaría pues ya mismo, apenas acabemos, les voy a mandar los videotutoriales de estos programas que les recomiendo para que miren a ver cuál es el que les queda más fácil utilizar. La verdad, son fáciles de usar. O también simplemente grabarse y exponiendo el mensaje. Eso sería todo, muchachos, los escucho. Profe, Sí. Entonces, en conclusión, es una actividad la de la semana pasada y la de hoy es la segunda. Exactamente. Solamente son esas 2 y la de hoy es el video. Así es. Sí, Jessy, ¿cierto? Así es. Jesús, sí. perdón. Profe, una preguntita. Sí, claro. Qué pena, ¿usted de pronto ya calificó la actividad pasada? Yo califiqué el martes. Mañana vuelvo a calificar. Listo. Si me la enviaron miércoles o el martes ya muy tarde, no la he calificado. Si la enviaron el fin de semana, sí. Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Chicos, entonces me confirman con pulgar arriba si todo quedó claro, y si alguien tiene duda, por favor me levanta la mano, me indica. Listo, Jesús, muchas gracias. Natalia, gracias, perfecto. Bueno, muchachos, entonces si no hay más dudas, muchísimas gracias. Les agradezco a todos su atención, su participación, y recordándoles que debemos enviar esta evidencia las 2 evidencias hasta el 8 de julio. Listo, esa va a ser la fecha para que por favor tratemos de cumplirla. Pues considero que las evidencias no están como muy difíciles de realizar. Recuerden que se pueden hacer en grupos colaborativos. Y para que ya la próxima semana que empiezan una nueva competencia, ya pues ustedes como que no se les acumule el trabajo. Entonces es muy importante, muchachos, que cumplamos con esos tiempos. ¿Listo? Bueno, si no tienen más dudas, deseándoles una feliz noche a todos
y estoy atenta a cualquier inquietud que se les pueda presentar en el desarrollo de estas evidencias. Bueno, muchachos, feliz noche para todos. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Buenas noches, gracias a todos, profe. Muchas gracias. Procedo a detener la grabación, profe. Gracias, Gracias, profe. profesor.